Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Vamos a revisar a partir de ahora todo lo que está marcando esta jornada de jueves 13 de julio. La caída de la acusación constitucional contra el ministro de Educación golpea a Chile Vamos. El presidente de Renovación Nacional confirmó una reunión entre los líderes de los partidos para llegar, dijo, a una coalición 2.0. Mientras que otros integrantes del bloque aseguraron que no tiene sentido seguir en la misma alianza con Evópoli. El gobierno, el Ministerio Público y las policías informaron que el año pasado se registraron 1.322 homicidios en el país, una cifra que mantiene el crecimiento sostenido de los últimos años, a excepción del 2021. De acuerdo a los datos entregados por las autoridades, un 89% de las víctimas fueron hombres y un 11% mujeres. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que se debe determinar si hubo o no irregularidades en el traspaso de 379 millones de pesos desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano de la expresidenta Bachelet. En tanto, la Fiscalía Regional inició 2 investigaciones de oficio, una en contra de la ONG de la exmandataria y otra contra la Fundación ENTI. Las ISAPRES presentaron sus alegatos ante la Corte Suprema por el alza de la prima GES. Esto luego del masivo ingreso de recursos de protección por parte de los afiliados. Desde las aseguradoras argumentaron que no hay ilegalidad en la aplicación del ajuste, ya que la legislación la permite cada 3 años. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Nuevamente la Corte Suprema recibió a las ISAPRES y sus afiliados, esta vez por el ajuste que realizaron las aseguradoras al precio de la prima GES. Este jueves se escucharon los alegatos de las ISAPRES en una instancia que podría ser crucial para ellas. La información en la nota de Belén Saldías. Un nuevo capítulo se suma a la pugna de las ISAPRES y sus afiliados, lo que los llevó por tercera vez en menos de un año a la Corte Suprema debido a los miles de recursos de protección presentados. En esta ocasión se debe al ajuste que realizaron las aseguradoras respecto del precio de las garantías explícitas en salud, el GES. Los afiliados acusan un aumento excesivo que en casi todos los casos fue de más de un 100% respecto a la prima universal fijada. Se alega por parte de los recurrentes que el precio que ha establecido cada una de las ISAPRES constituye un incremento desproporcional y a la vez injustificado. Se solicita en primer lugar que se declare como ilegal y arbitraria el alza informada por las ISAPRES y, producto de ello, que se deje sin efecto esta misma alza. Pero no es solo eso lo que piden, sino que también se fije un monto que no tenga un valor significativamente superior a la prima universal, que en este caso es de 4 unidades de fomento, y además que las ISAPRES se restituyan el total de lo que hayan percibido por este concepto. Por otro lado, a principios de junio, la Superintendencia de Salud emitió un informe a la Corte Suprema, donde dio cuenta de que el gasto que tuvieron las ISAPRES en relación al GES entre los años 2019 y 2022 fue de 702.000 millones de pesos, pero las ganancias triplicaron ese monto, llegando a más de 2.300 millones de pesos. El inciso segundo del artículo 12 que dice que el costo individual promedio por afiliado no puede ser significativamente diferente de la prima universal. La norma no impone cuál tiene que ser el precio del plan. La norma no exige que la ISAPRE cobre lo que establece que es el precio de la prima universal. Lo único que dice la ley es que no sea significativamente diferente. De todas formas, hay que considerar que el alza de la prima GES es un reajuste permitido por ley que se realiza cada 3 años. Con esto se pueden financiar gastos relacionados a diagnósticos y tratamientos de las enfermedades que entran en esta categoría, que actualmente son 87. Precisamente esto es parte de los argumentos que han entregado varias de las aseguradoras, pero no es el único. Cuando alude a la prima universal, alude a un valor de monto disponible para un año. El GES dura 3, los costos del GES se mueven año a año y se mueven crecientemente. Ya el solo efecto de la pandemia, ¿cierto? Una pandemia absolutamente inesperada y terrible, nos hace entender
que el escenario es inigualable y respetuosamente creemos que eso invita a eventualmente rever, repensar, revisitar pronunciamientos anteriores. La última vez que la Corte Suprema revisó recursos de protección por este tema fue en el año 2019. En ese momento la resolución del tribunal fue que la aplicación de lo solicitado fuera solo respecto de quienes recurrieron a la justicia y no sobre la cartera total de afiliados, por lo que genera incertidumbre lo que pueda ocurrir esta vez. En el fondo, el sistema ISAPRE hoy día, al no haberse hecho una reforma más estructural y más de fondo, es la única posibilidad que tiene de mantener cierto equilibrio financiero. Si se llegara a fallar en contra con un criterio tipo tercer supremazo, es decir, de efecto general para todos los afiliados, independientemente de los que hayan reclamado, no estaríamos frente ya al cierre definitivo de cualquier viabilidad financiera del sistema. Si se tomarán o no en cuenta los dos fallos anteriores de la Corte, donde las resoluciones fueron favorables para los afiliados, tanto en las alzas anuales de los planes como en la tabla de factores, es parte de las dudas que se tienen en torno a esta nueva instancia. Se espera que durante los próximos días la Suprema pueda entregar una resolución en este caso. Y seguimos en el ámbito sanitario. Casi 10.500 personas murieron en una lista de espera de salud durante los 4 primeros meses de este año. La cifra genera preocupación entre médicos y autoridades y refleja el gran desafío que enfrenta el sistema público. ¿Cómo reducir en este escenario los tiempos de espera, considerando además que la solicitud de horas médicas aumentó luego de la pandemia? Daniela González nos cuenta. Mi mamá falleció en el 2017, esperamos 5 años y en el 2019 me llaman para decirme que estaba lista para ver su problema broncopulmonar. La historia de Sonia lamentablemente no es poco habitual. El promedio de espera por una operación en el servicio público es de casi 1 año, a veces mucho más. Es tragicómico porque me dicen, señora, está lista la hora para su mamá. ¿Cómo ellos no van a saber en el hospital si la persona ya se ha ido o no se ha ido? ¿Cuántos años tuviste? 4 años. 4 años en lista de espera. Sí. ¿Traumatológica? Frustración por el dolor y que uno ya como que ya se entrega ya a que le duela todos los días, todo el día. Según el último balance entregado por el Ministerio de Salud a la Cámara de Diputados y Diputadas, 10.477 personas fallecieron en una lista de espera en el primer cuatrimestre del año. No necesariamente a causa de la enfermedad por la que estaban esperando tratamiento u operación, pero la cifra refleja el desafío más grande que tiene la salud pública post-pandemia. Hemos estado trabajando constantemente en poder disminuir los tiempos de espera y en poder disminuir la lista de espera, porque lo que nos interesa es que la gente espere menos tiempo, ¿sí? Porque el volumen muchas veces aumenta a propósito de la activación que se genera de la red y cuánto la gente acude a consultar. La relación de los tiempos de espera se trabaja en las 3 grandes listas de espera, que es precisamente la lista de espera de primera consulta, la odontológica y la de tiempos de espera quirúrgico. En el desglose del informe se señala que 660 personas fallecieron en espera quirúrgica, 648 en odontológicas y 9.139 en esperas de una consulta médica. Por ejemplo, entre los 14 y los 64 años hay 45.325 personas esperando atención traumatológica con un periodo de espera de 326 días. Este es un tema, yo diría, que tiene 2 características. Primero que todo, los recursos con los cuales se cuentan y en segundo lugar, la capacidad de gestión que tiene la red asistencial, donde se pierden muchos recursos y esfuerzos por subutilización de los insumos que se tienen o también producto de que no se gestionan adecuadamente. Y producto de ello es que tenemos que avanzar en seguir aumentando el presupuesto de la nación referente a salud y mejorar la gestión. Es una cifra inaceptable que necesitamos como país disminuir a la brevedad, porque esto implica que no ocurran complicaciones en la enfermedad y alteraciones en la salud mental del paciente y de sus familiares. No es aceptable que la frase, comillas, morir esperando, siga siendo una realidad en nuestro país. Por lo tanto, queda claro, tras conocerse esta cifra, que debe continuar existiendo un sistema público y privado de salud
para que no se sobrecargue el sistema estatal. En vista de estas cifras, el Ministerio de Salud creó el Plan Nacional de Recuperación de Cuidados y Disminución del Tiempo de Espera. La iniciativa está a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y entre las primeras medidas ha establecido aumentar los horarios de los centros de salud, atender y operar en días no hábiles y además restaurar quirófanos. La pandemia lo que hizo fue agudizar un problema que ya venía desarrollándose con anterioridad. Entonces lo que tenemos que hacer como política de Estado son acciones persistentes de tal manera que lleguemos a tiempos razonables. Y los tiempos razonables se acercan a esperas no superiores a los 3 o 6 meses. Hoy día estamos sobre un año. Las cifras son alarmantes y reflejan una realidad. La pandemia del COVID-19 acrecentó la espera por tratamientos y operaciones. Muchos recién ahora están recibiendo llamados de citas concertadas antes del 2019, lo que significa la idea de resignarse a esperar por lo menos 3 años más, en muchos casos con dolor y un evidente deterioro de la salud mental. Cambiamos de tema y les contamos que el presidente Gabriel Boric llegó este jueves a España para iniciar una agenda internacional en esta gira por Europa. La primera, Ivo Goetz, tiene todos los detalles desde Madrid. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una calurosa Madrid recibió al presidente de la República, Gabriel Boric, quien aterrizó tras 17 horas de viaje, 2 escalas, una en Salvador de Bahía y otra en las islas Cabo Verde en África, justo antes de llegar hasta la base aérea donde fue el lugar donde aterrizó el avión presidencial junto a la comitiva, parte de la comitiva y la comitiva de prensa que acompaña al presidente de la República, Gabriel Boric, en esta intensa gira que tendrá por el continente europeo de 10 días y son 4 países, España, Bélgica, para participar de la CELAC Unión Europea, Suiza y termina en Francia, una gira que tiene muchísimas actividades donde los principales focos del presidente de la República tienen que ver con lo económico, con reforzar lazos también y mostrar las potencialidades de nuestro país al resto de los países europeos. De hecho, tiene reuniones muy importantes el presidente bilaterales que les vamos a estar contando durante el transcurso de estos días, sobre todo en Bélgica, mientras sea parte de la CELAC Unión Europea, que va a agrupar a los principales jefes de Estado de Europa y también a quienes vienen desde Sudamérica, desde Latinoamérica, para ser parte de esta importante cumbre a nivel internacional. A las 5:30 de la mañana, hora nacional, el presidente comenzará oficialmente su jornada con una reunión bilateral con el jefe de gobierno, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que les contábamos durante la tarde, está mirando el calendario más que de reojo porque el 23 de julio hay elecciones acá en España y está bastante complicada la posibilidad de que resulte electo nuevamente Pedro Sánchez. De hecho, el pasado lunes fue el último y único debate televisivo entre los candidatos con mayor posibilidad de conseguir el triunfo, según las encuestas, el 23 de julio. Hablamos de Pedro Sánchez, del PSOE y también del candidato del PP. Es Alberto Suárez Feijóo, quien que las encuestas dicen iría teniendo una leve ventaja frente al actual presidente del gobierno español. El presidente a la hora del almuerzo va a almorzar con nada más ni nada menos que el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, no precisamente en el lugar donde vive Felipe VI junto a la reina Leticia, sino que cerca de 1 kilómetro. Donde vive efectivamente el rey Felipe VI, que queda a 1 kilómetro cercano al lugar donde va a recibir el presidente, que es el Palacio de la Zarzuela, que es el lugar donde finalmente se hacen todos los actos protocolares, donde se reciben a las más altas autoridades y personas de suma importancia acá en España una vez que están acá y coinciden, por supuesto, en las agendas y pueden tener algunas actividades junto al rey. Les vamos a estar contando acerca de eso, pero antes pasemos a revisar una declaración que nos entregó Alberto Van Claveren, el canciller. En la llegada, apenas aterrizamos, habló con los medios de comunicación el canciller para contarnos acerca de las expectativas
los pilares de esta cumbre, la importancia que tendrá la presencia del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, en la CELAC Unión Europea el lunes y martes de la próxima semana. Y por supuesto los focos, principalmente los económicos, y poder reforzar algunos lazos también en términos de ciencia, de energías renovables, mostrar las potencialidades de nuestro país, pero acá, en territorio europeo. Pasemos a escuchar al canciller Alberto Van Claver. Las relaciones son siempre entre estados. Chile se relaciona con estados. Obviamente Chile no interviene en política interna en los distintos países. Esta visita estaba programada con mucha anticipación y tanto Chile como también España, digamos, aspiraban a que esta visita pudiera realizarse en el tiempo previsto. La idea es, por supuesto, mantener siempre las relaciones al nivel que corresponde, a nivel de autoridades de Estado, y no entrar al juego político interno. Por la tarde, a las 16:30 hora española, 10:30 de la mañana hora de Chile, el presidente de la República va a estar participando de uno de los encuentros más importantes que tiene también en esta agenda económica que lo trae hasta el viejo continente, junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ahí el presidente de la República va a hablar, va a dar un discurso importante que por supuesto se lo vamos a estar contando en vivo y en directo cuando esto suceda el día de mañana. Viene el presidente con una delegación importante, no viene solo con sus ministros, con Alberto Van Claveren, con Aysén Echeverry, con Nicolás Grau y con Diego Pardo, sino que también lo acompañan la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, la presidenta nacional de UNAPYME, Yanina Figueroa, la directora de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Karina Durney, la directora ejecutiva de Fundación Codea, Mónica Retamal, además de Ana María Ramírez, dirigente de Converpyme, y la representante de los trabajadores en el directorio del Grupo CAP, Marisol Montaña. Ellas tendrán reuniones en cada uno de los países que visite el presidente de la República, Gabriel Boric, con sus pares, con los empresarios, con el gremio empresarial, con quienes pretenden, por supuesto, generar mayores lazos para que atraer la inversión a nuestro país. Es parte de los focos principales que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a su comitiva acá en Europa. Y el día sábado, en la última actividad oficial que va a tener el presidente en España, en Madrid, va a estar ligada a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, una actividad cultural, política también, donde va a tener un encuentro con distintos políticos. El día domingo ya el presidente de la República, Gabriel Boric, deja Madrid para trasladarse hasta Bélgica. Lunes y martes va a estar ahí en la CELAC Unión Europea, donde quieren que Chile tenga una participación muy importante. Luego a Suiza para hablar acerca de ciencia, de energías renovables. Es por eso la importancia de la presencia de Aysén Echeverry, también de Diego Pardo, y terminar finalmente en Francia. Solo para cerrar, un dato importante que vaya a captar la atención y probablemente sea una de las imágenes del día de mañana para nuestro país, es en el almuerzo con el rey Felipe VI, porque hay un dress code, hay una etiqueta de vestimenta protocolar para las reuniones con el rey. Eso incluye, por supuesto, la corbata. Hemos visto a los distintos jefes de Estado que han tenido reuniones bilaterales, almuerzos, reuniones con Felipe VI. El presidente de la República, Gabriel Boric, nos han adelantado que va a tener un gesto de formalidad en su vestimenta. Recordemos, el presidente se viste formalmente todos los días, pero no ocupa corbata por decisión propia. Vamos a ver mañana qué pasa con su vestimenta, cuál es esta sorpresa, cuál es este gesto. Así que desde muy temprano para CNN Chile les vamos a estar informando la primera reunión, la primera bilateral con Pedro Sánchez, 5:30 de la mañana hora de Chile, 7:30 de la mañana, 1:30 de la tarde acá en España, este almuerzo con Felipe VI, que por supuesto va a captar la atención de nuestro país y acá en España también, por la importancia que tengan estos encuentros. Y seguimos con temas nacionales. Democracia Viva deberá devolver los dineros recibidos por el convenio de 426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Mientras, la Fiscalía Regional del Biobío inició 2 investigaciones de oficio que vinculan a la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet, y a la Fundación ENTI, por traspasos de dinero desde la gobernación encabezada por Rodrigo Díaz. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas.
30 días tiene la Fundación Democracia Viva para restituir los dineros entregados por parte del Ministerio de Vivienda tras la resolución dictada por la Seremi de Antofagasta que exige enviar la liquidación de los contratos con la que se determinarán los montos que deberá devolver la organización. Para efecto de determinar los 3 contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda. En esa resolución no solo se pone término al convenio, sino que además se ordena la restitución de los dineros. Restitución que podría llegar al monto total del convenio, 426 millones de pesos, que deberán devolverse en un solo pago. Según La Moneda, no habrá consideraciones adicionales para que se devuelvan de forma parcelada. A esto se suma que el Servicio Electoral reveló diferencias entre los aportes y montos declarados por la Fundación dentro de la campaña del plebiscito, por lo que inició un proceso sancionatorio en contra de la ONG, representada por el ex militante RD, Daniel Andrade. Todo lo que se defrauda al Estado tiene que ser devuelto porque es el dinero de los contribuyentes con los cuales en la casa pagan impuestos, compran el pan, el país crece con esa recaudación y no puede ser defraudada, por tanto hay que devolver hasta el último peso. Otra arista del caso Convenios se escribe ahora en el Biobío. La Fiscalía Regional abrió 2 investigaciones de oficio, una por traspasos desde el gobierno regional a la Fundación Horizonte Ciudadano, institución privada creada en 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet. La aprobación de recursos a Horizonte Ciudadano fue a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en 2022, mediante un convenio firmado por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, y el representante legal de la Fundación, Pedro Guel, ambos cercanos a la exmandataria durante sus mandatos. Ante cualquier denuncia de irregularidad que ponga en duda la probidad administrativa o que pueda configurar algún tipo de delito, tomamos acciones y medidas. Investigación en sumario administrativo o poner los antecedentes a la justicia, porque la justicia es la que finalmente juzga si hay delito o no. Y habría que determinar si eso constituye o no una irregularidad. Por el momento no es claro. Según la Fundación, se tomó razón del convenio el 2 de diciembre de 2022 por la Contraloría General de la República para un programa que buscaba incorporar a niños, niñas y adolescentes de establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados en la preparación de planes de acción para abordar la violencia en la región, de un costo total de 379 millones de pesos. Cualquier institución pública o privada tiene derecho a postular vía el mecanismo público que está establecido en la normativa y en nuestros procedimientos internos. Y una vez que ingresa una iniciativa, cada una de ellas es evaluada en su mérito técnico y financiero. Yo trabajé con mucho orgullo en los 2 proyectos, en los 2 gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, pero eso no tiene que ver con la evaluación de mérito del proyecto en particular. La otra investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades de la gobernación es por traspasos a la Fundación ENTI. Se le cuestiona además supuestos recursos asignados a un programa de procultura. Los montos son cuantiosos en relación al verdadero impacto que pueden tener estos proyectos. Entonces es necesario poder revisar no solamente en términos de auditoría en la forma del gasto, sino también en el mérito de este gasto y las relaciones que existen entre las personas. Poder hacer uso de recursos públicos y esto también se presta para el tráfico de influencias. Investigaciones que quedaron a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío. En tanto, este viernes, el gobernador Rodrigo Díaz pondrá en conocimiento los programas a la Contraloría para despejar las dudas y se abrirá una comisión de ética en el Consejo Regional. Y este viernes el gobierno se reunirá con los partidos que integran la Comisión de Trabajo para avanzar en acuerdos que permitan llevar a cabo la reforma de pensiones. La ministra del Trabajo, Janet Jara, confirmó que invitó a todos los sectores políticos para escuchar sus propuestas y lograr un consenso más amplio respecto a esta materia. El encuentro se va a realizar en medio de las tensiones que hay en la oposición, luego de los dichos de la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, quien afirmó que Chile Vamos está abierta a discutir la posibilidad de que el 6% de cotización adicional se destine a un componente solidario. Sus declaraciones causaron rechazo en algunos personeros del bloque que pidieron a la timonel de Evópoli no negociar sola. A pesar de esto, la ministra Jara se mostró positiva respecto a la instancia. Tenemos una buena ventana de oportunidad, hemos visto además
disposición de algunos sectores de la oposición para poder construir un acuerdo. El punto central que va a ser abordado en este encuentro es la voluntad política de si queremos o no todos confluir en un gran acuerdo de pensiones. Sin duda vamos a tener que ceder todos, y así lo señaló el presidente de la República el 1 de junio en su cuenta pública, pero ceder con un objetivo y con un ánimo, que es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, con un foco principal en las mujeres. Han confirmado los partidos del oficialismo, los partidos de la oposición, y en el recuento que tengo hasta esta hora, el único partido que no ha confirmado es Republicanos. Una preocupante tendencia al alza reveló el primer informe nacional de homicidios que presentó este jueves el gobierno. Según la estadística, en 2022, más de 6 personas fueron víctimas de este delito por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Básicamente aquí es un búnker dentro de la comuna. Tomar todos los resguardos posibles ha sido la única opción de los vecinos del sector de Matasur. Y es que situaciones como la que ocurrió hace solo un mes, cuando 2 hombres fueron asesinados al interior de un vehículo, se han vuelto frecuentes. Así lo relata Vicente, quien tiene precisamente su empresa en este barrio. La gente acá trabaja muy temprano, llega muy temprano y nuestro horario salía ya desde noche por el cambio de horario. Pero tratamos de tomar medidas nosotros, que nosotros mismos nos vamos resguardando, se van de 2 compañeros y si tenemos, digamos, disponibilidad, los dejamos en el metro, pero tratamos de que nuestro personal no ande solo en las calles. El temor de Vicente se repite y refleja una realidad aún más grande. Así lo reveló el primer informe nacional de homicidios que este jueves se presentó el gobierno. Esta no es una cifra del gobierno, esta no es una cifra de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, Gendarmería, Servicio Médico Legal o el Ministerio de la Mujer. Esta es la cifra de Estado. Lo que hace esta información es entregar por primera vez una visión general del delito de homicidio, precisándolo. Información precisa de un delito que en los últimos 5 años no ha dejado de crecer. Solo el año pasado fueron 1.322 los casos que se registraron en el país, 477 más que el 2018, mientras que la tasa cada 100.000 habitantes fue de 6,7. Si miramos en el país, 8 regiones tienen tasas de homicidios por sobre la media nacional. La metropolitana sigue siendo la región con más casos. Sin embargo, es la zona norte de Chile la que concentra las tasas más altas, siendo Arica la que lidera la lista. Esta es una situación altamente preocupante porque a pesar de que se ha reducido en un 44% la cantidad de homicidios, si se compara con el año 2022 a la misma fecha, es algo que realmente impacta a nuestra región. Muchos de ellos son extranjeros que han ingresado por pasos irregulares a nuestro país. Si nos trasladamos a la región metropolitana, Puente Alto, Recoleta, Colina, Estación Central y San Bernardo están dentro de las 6 comunas con más homicidios, mientras que Santiago continúa liderando, algo que vecinos como Michele dicen no aguantan más. Hace un año que quiere irse del barrio y vender su casa, sin embargo, relata, nadie la compra. Mira cómo está mi casa, llena de rejas por todos lados. Estás en tu propia cárcel. ¿Quién vive así? ¿El atormentado? Tienes que vivir al fondo de la casa porque no puedes vivir aquí en la entrada porque te pueden pegar un balazo. Ha habido un cambio desde una delincuencia, podríamos decir, común, hacia una delincuencia organizada, y ello es justamente lo que se está enfrentando articuladamente desde las instituciones y que esperamos al alero del Plan Calles Sin Violencia tenga también importantes resultados para la comuna capital. Contamos con 23 brigadas de homicidio a nivel país. También con la Calle Sin Violencia instauramos 10 equipos especiales de trabajo para hacer frente a los homicidios que ocurrieron en comunas determinadas donde hubo un mayor aumento de ellos. Delito de homicidio que además de aumentar ha cambiado también en su modalidad. Si bien los casos asociados a grupos organizados tuvieron una baja el último año, el hallazgo de cadáveres con participación de terceros aumentó en por lo menos 7 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Un incremento importante también tuvieron los homicidios con autores desconocidos, que pasaron de 23,7% en 2018 a 11,6% en 2022. Cuando hay un homicidio con un imputado desconocido, la tarea de la persecución penal es pasar ese imputado desconocido a un imputado conocido, y eso depende de las capacidades del Ministerio Público y de las policías justamente para levantar los antecedentes, la evidencia y la información. Esa persona, por ejemplo, puede haber sido víctima de una banda extranjera donde ni siquiera conoce
a las personas que le causan la muerte de manera violenta. No hay ningún nexo que le permita a la policía relacionar a estas personas. Otro de los datos que también arrojó este primer informe es el aumento de personas extranjeras vinculadas a los homicidios. En el caso de las víctimas de este delito, en 2018, los chilenos representaron el 93,4% del total, mientras que en 2022 fueron el 86,9%. En el caso de los extranjeros, pasaron de 5,7% a un 17,2%. Si hablamos de los victimarios, la mayoría también son chilenos. Sin embargo, aquellos que son de otras nacionalidades pasaron de 13,5% a 13,1% en 5 años. No cabe duda que las cifras que se han presentado, que es en relación con la participación de ciudadanos extranjeros, hoy día todavía no son tan relevantes. Pero sí hay que poner mucho ojo y observación al comportamiento de todos estos casos. Primer informe nacional de homicidios que deja más de una tarea pendiente. Estadística consolidada del delito de mayor connotación social que las autoridades dicen esperan poder catastrar desde ahora semestralmente. Vamos a la política. Hay tensión al interior de Chile Vamos después de que fuera rechazada la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Entre los parlamentarios de la UDI y RN piden reconsiderar la participación de Evópoli, mientras otros intentan poner paños fríos. Los detalles con el informe de Macarena Román. Ellos tendrán que darle razones al país de por qué no votaron unidos. Y espero que las consecuencias se entiendan también desde el punto de vista electoral. Decisiones como esta obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Campanadas que marcaron el inicio de una crisis al interior de Chile Vamos, porque el bloque opositor no logró ordenar a todos sus socios para aprobar la acusación contra el ministro de Educación, entregando así un triunfo al oficialismo y un golpe a la oposición. Creemos que estos incidentes, si bien generan ruido en el momento, no alteran la relación de largo plazo y la institucionalidad con la que tenemos que seguir adelante en nuestro proyecto político. Planteamiento que no es compartido por todos en Chile Vamos. La derrota política en la Cámara de Diputados tensionó la relación entre parte de la derecha y los cuestionamientos apuntan a Evópoli. Chile Vamos tiene un problema de hay que hacerse cargo, un problema real. Pero bueno, toda crisis supone una oportunidad y yo espero que seamos capaces de darnos cuenta. No tiene sentido estar en la misma coalición con Evópoli cuando tienes un mal gobierno e incluso parte del gobierno no quiere que el ministro Ávila siga y está frente a una acusación constitucional donde se juegan temas que son tan vitales para nosotros. Evidentemente los votos no pueden faltar. En RN creen que deben repensar con quién siguen su hoja de ruta. Y es que el voto de 12 Evópoli rechazando la acusación contra el ministro Ávila no estaba en los cálculos de la oposición. Chile Vamos se tiene que replantear desde el nombre hasta a quienes queremos asociarnos para las cosas que son tan importantes para Chile como es el área de la educación. Evópoli tendrá que darle explicaciones a los chilenos y no a nosotros de por qué tuvo una votación dividida en la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Explicaciones que continúan dándose casi 24 horas después del resultado del libelo. Creo que todos actuaron en conciencia y legítimamente quienes aprobaron la acusación también lo hicieron en conciencia y eso no es discutible. Lo que sí se discutirá en la derecha es el futuro de Chile Vamos. Algunos buscan ponerle paños fríos a los desencuentros, otros insisten por hacer cambios inmediatos. Pero Chile Vamos está unido, nosotros nos reunimos permanentemente, nos coordinamos y yo no armaría mayor revuelo de un tema que es bastante menor. Yo sí siento que hay una necesidad urgente de la oposición, tengo una mejor cohesión, tengo un mejor liderazgo, tengo una mejor organización, tengo una mejor forma de actuar. Lineamientos que comenzarían a establecerse a partir de este lunes, cuando se concrete la reunión entre los líderes de los partidos que componen Chile Vamos. Creemos que sin lugar a dudas la coalición tiene un desafío de transformarse en una coalición 2.0, donde no solamente sea una alianza puramente electoral, sino que además se levante como una opción y una alternativa frente a la actual administración. Yo estoy a disposición para que, por lo que viene, en cuanto a las municipales y a todo el trabajo que tenemos que hacer,
estemos unidos para lograr el objetivo de tener la mayor cantidad de municipios. Es que el próximo año estará la disputa por las municipales. Chile Vamos tendrá que tomar decisiones entre continuar con los mismos socios o abrir el bloque para conversar con otros actores políticos. No, yo no creo que exista la posibilidad de ir en acuerdo, pero sí se puede trabajar en base a enfocarse en el adversario para lograr, en algunos casos, acuerdos por omisión y en donde haya mucha dificultad, decidirlo vía primarias. Por ahora en Chile Vamos evitan hablar de quiebre, aunque reconocen el golpe que les provocó el rechazo a la acusación constitucional, un escenario que lleva a algunos de sus integrantes a plantear que solo deben ser bancada con quienes estén dispuestos a hacer una oposición responsable. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, expuso ante el Pleno del Consejo Constitucional, donde propuso modificar los distritos electorales. Vamos con Alicia Contreras para conocer más detalles. Hola, Alicia. Hola, buenas noches. Sí, hoy se realizó un nuevo pleno acá en el Consejo Constitucional, esta vez para recibir al presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, y conocer su opinión respecto del anteproyecto de nueva Constitución. El parlamentario valoró el texto escrito por los comisionados expertos, pero sí hizo una serie de cuestionamientos. Criticó, por ejemplo, esta idea de que la segunda vuelta presidencial se realice durante el mismo día que las elecciones parlamentarias y también cuestionó mantener el tamaño de los distritos electorales. El parlamentario aseguró que, por ejemplo, en los distritos que escogen a 8 parlamentarios, esos candidatos no tienen incentivos para buscar grandes mayorías porque son elegidos con el 10% de los votos. Escuchemos las palabras del senador Juan Antonio Coloma. Y lo que yo planteé es que desde un punto de vista del número de electos, no estoy hablando del número de parlamentarios, eso es otro tema, yo creo que sería mejor disminuirlos, incluso y uno puede dividir distritos que son muy grandes y que eligen muchos, probablemente me parecería mejor, digamos, dividirlos para que también los parlamentarios puedan tener una vinculación más directa con las personas, dividirlo y achicarlo por tanto. No, yo creo que mejora la representatividad, esa es mi impresión. Cabe destacar que el senador hizo hincapié que él apunta a modificar los distritos electorales, pero no a disminuir el número de los parlamentarios, los 155 parlamentarios que actualmente existen en la Cámara de Diputados. Esta es una idea que está analizando la oposición, que podría incluir en las propuestas de enmiendas que ingresen el próximo lunes, y si bien no hay nada zanjado, todavía no hay certeza respecto del tema. Esto fue lo que nos comentó el consejero republicano Jorge de la Maza y la consejera de Evópoli, Gloria Hood, quienes son parte de la Comisión de Sistema Político. Escuchemos. En materia de reducción de parlamentarios o redistritaje, hay opiniones que no tenemos todavía, son temas que no tenemos todavía resueltos enteramente, que estamos analizando. Hay que considerar que el tema electoral o del sistema electoral es un tema que es bastante complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene aspectos de alta relevancia técnica y además es complejo porque el sistema electoral tiene también que representar a un amplio espectro de la población. Él lo que propone es distritos más pequeños, no menos parlamentarios. Lo que decía es que hay que resguardar la cercanía del parlamentario con el votante. Y si ese número de votantes aumenta para cada parlamentario, se hace aún mayor esa distancia. Pero él también proponía distintas fórmulas para compensar eso y para hacer un diseño, en su opinión, que tenga los incentivos correctos. Fue muy claro para marcar que tenemos que preocuparnos de que los incentivos estén bien puestos para tener buenos gobiernos, buena representación y estabilidad democrática. Desde el oficialismo, en tanto, se oponen a esta idea. Recordemos que esta idea también fue promovida por los comisionados expertos de oposición durante el proceso para escribir el anteproyecto y no lograron los votos del oficialismo. Conversamos con el delegado del PS, Alejandro Kohler, quien nos dio más detalles de este tema. También esta es una materia que nos divide con el bloque de la derecha, porque somos de la opinión que la profunda crisis por la que atraviesa nuestra sociedad, que es de carácter político, social, económico, no puede resolverse de una manera tan ortopédica.
En definitiva, lo que queremos decir es que, y aquí me sumo a las palabras del presidente del Senado, cuando señaló que la crisis política o las crisis en general de una sociedad solo se pueden resolver con más democracia. Y a nosotros nos parece entonces que reducir los escaños y modificar los distritos va en un sentido contrario. Por esa razón nos oponemos fuertemente a esta iniciativa. Así están las cosas entonces en el Consejo Constitucional. Hoy también los consejeros se sacaron su foto oficial después de un mes instalados acá ya trabajando, y mañana va a haber otro pleno donde recibirán al diputado Vlado Milosevic en representación de la Cámara de Diputados. Avanza la investigación sobre el violento asalto que sufrió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, el pasado 5 de julio. Pese a que hasta ahora no hay nexos que vinculen este hecho con el crimen organizado, llama la atención a la policía la violencia del atraco y que la camioneta que robaron de la casa del alcalde apareciera días después completamente quemada en un sector de Reñaca. Vamos a conversar a esta hora precisamente con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Alcalde, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, Matilde? Muy buenas noches, qué gusto verla. Bien, alcalde, pero quiero saber cómo está usted porque lo veo que tiene varios puntos todavía en el rostro. ¿Cómo está? Efectivamente, tenemos varios puntos en el rostro, también en la cabeza, pero hay que seguir avanzando, la vida sigue, lo importante es que están mejor los hijos, mejor la familia, y hay que seguir nomás. Así que vamos avanzando, tenemos mucha esperanza de poder lograr el objetivo, que es lograr encontrar y detener a esta banda delictual, y estoy sufriendo, al igual que miles de chilenos, de la delincuencia en nuestro país. Y alcalde, llamó mucho la atención que por primera vez una autoridad fuera asaltada con este nivel de violencia. Usted, de acuerdo a cómo llegaron esta banda de asaltantes esa noche a su casa, ¿usted cree que fueron directamente a la casa suya porque usted era el alcalde o fue una terrible coincidencia? Mire, lo primero que antes asaltaron la casa de mi vecina. Eso es curioso, y después asaltaron nuestra casa. Fue a la 1 de la mañana, y teorías o alternativas de investigación hay muchas, y voy a ser muy respetuoso con respecto a las instituciones del país. Está el Ministerio Público y hay un tremendo fiscal investigando nuestro caso, y quiero no perjudicar en ningún caso la investigación dando lo que yo pienso, claro, porque uno puede pensar muchas cosas, pero sí es efectivo que la violencia con que actuaron 6 hombres, sujetos encapuchados, es impactante. ¿Por dónde entraron a su casa, alcalde? Por suerte, entraron por uno de los ventanales del living, donde yo me los topé y donde los forzaron, y así entraron a la casa. ¿Habían sufrido robos de estas características anteriormente en el sector donde usted vive? No, nunca habíamos sufrido en el condominio robos de estas características. Por eso llamó la atención y se pensó inicialmente que, dado el trabajo que hace el municipio de Zapallar en contra del crimen organizado y básicamente en contra del narcotráfico, que esto pudiera tener alguna relación. El subsecretario Monsalve dijo que no se habían encontrado hasta ahora vínculos, pero el municipio ha trabajado fuerte en ese tema. ¿Usted lo pensó en algún momento? No quiero decir si lo pensé o no. Tenemos el próximo martes reunión con el subsecretario Monsalve, y efectivamente tenemos una oficina antinarcótico que ha tenido muy buenos resultados en la provincia de Petorca. Trabajamos con el delegado presidencial, vamos a seguir trabajando con él y con todas las comunas de alrededor, porque no vamos a dar pie atrás, todo lo contrario, vamos a seguir combatiendo. Y si tengo la oportunidad hoy día de ser alcalde y además víctima de delincuencia, es porque estoy representando a los miles de chilenos que han sido víctimas de algún delito de la delincuencia, porque no podemos seguir manteniendo los índices de delincuencia que tenemos o la manera
cómo se está manejando la delincuencia en nuestro país y la violencia con que están actuando los delincuentes. Alcalde, usted esa noche no podemos más. Estaba con toda su familia, con sus 3 hijos que son muy pequeños, estaba con su señora, y estas 6 personas que entran se encargan de reducirlos a todos, actúan con muchísima violencia. ¿Usted pensó en algún momento que si hubiera tenido un arma hubiera sido una buena decisión? Mire, pensé muchas cosas y efectivamente me amenazaron con un arma durante varios episodios, durante el asalto, y creo que muchas veces hay que estar protegido. Y creo que no es malo tener un arma inscrito tampoco, si me lo pregunto así directamente, porque la violencia que uno sufre por el lado de los delincuentes es impactante. Ellos ocupan cuchillo, ocupan hasta un scooter para reventarte la cabeza, ocupan pistola, te pegan con la pistola, con la cacha de la pistola en la cabeza, y hay que estar muy preparado para defender a la familia. Claro, pero usted se lo encuentra en el living, mientras iba, usted pensaba que era uno de los niños que estaba en la cocina y va al living, me imagino que a esa hora en pijama, o sea, uno no anda con el arma. Por eso que es peligroso también poder tenerla. Efectivamente, y ellos preguntaron si es que teníamos armas, si es que teníamos joyas, si es que teníamos plata, y no era el caso. Claro, pudiera haber sido, porque alcalde, le quiero decir, usted hizo, bueno, probablemente lo que siempre se recomienda no hacer, que es oponer resistencia, por eso termina con este nivel de golpes, pero me imagino que la impotencia de lo que estaba sufriendo y lo que estaba viendo con su familia lo llevó a generar esta resistencia, que se produjeran estos golpes, ¿no? No, lo que yo hice fue proteger a mis hijos, porque hablaban tantas cosas de lo que iban a hacer con respecto a mi familia, que yo ahí sí protegí a mis hijos y a mi familia, y me daba lo mismo lo material. Eso lo traté de explicar y lo expliqué muchas veces, que se llevaran lo que quisieran, pero con mi familia no, como cualquier padre de familia. Y no me arrepiento de aquello. Sin duda. Ahora, ellos se llevaron pocas cosas, lo que también llama la atención. Eso, como bien dice usted, nos llama mucho la atención, no solo a usted ni a mí, sino que a todas las personas que están investigando lo poco que se llevaron. Y que lo más valioso que se llevaron lo terminaron quemando. Eso también llamó más todavía la atención, porque ese es un modo de actuar que no tienen los delincuentes comunes. Eso le iba a decir, que lo más valioso que se llevaron fue mi camioneta, y a los 2 o 3 días aparece quemada en Reñaca Alto. Entonces es muy curioso lo que ocurrió completo: asaltar, pegarle a una persona, estar más de 1 hora adentro de un domicilio. Pero quiero dejarlo todo en manos del fiscal. No soy quien para dar teoría, sino que soy víctima de la delincuencia, como muchas familias en nuestro país, y el llamado es a remar para el mismo lado, reconocer lo que nos está pasando como país y solidarizar con todas las personas que han sido víctimas de la delincuencia y protegernos, porque hoy día creo que muy pocas personas pueden dormir seguros. Bueno, alcalde, usted además es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, y ya hay en Santiago por lo menos 4 alcaldes que tienen protección policial. Usted tiene protección policial desde el fin de semana pasado. ¿Cómo ha sido la reacción que ha tenido el gobierno con usted? La ministra del Interior y el subsecretario citaron la semana pasada a representantes de las 2 agrupaciones de alcaldes para abordar esta situación, porque es preocupante. ¿Se han comunicado con usted? ¿Cuál ha sido la respuesta o la reacción del gobierno? Mire, yo recibí el llamado del presidente Boric, recibí el llamado del expresidente Piñera, me reuní con la ministra Toá, nos vamos a reunir con el subsecretario Monsalve, pero aquí lo que necesitamos son hechos, y hechos que protejan al país. Y estoy convencido que si los alcaldes retrocedemos en lo que estamos haciendo, Chile pasa a ser un país con más delincuencia de la que ya tenemos.
Y es por eso que nos estamos agrupando en comunas vecinas para poder trabajar en conjunto, porque si bien muchas veces los municipios no son responsables o no tenemos facultades, a la primera puerta que toca un vecino es a su alcalde y es a su municipalidad. Y eso es lo que la burocracia del Estado no ha entendido, porque hoy día tenemos mucho más delincuencia y violencia que la que creen algunas autoridades, y no podemos seguir aguantando ese nivel de violencia. Ahora usted se reunió con la ministra al Toá. gobierno le pido... Le quería preguntar, ¿se reunió con la ministra que aceleremos Toá? los pasos? Y eso quería preguntarle. Sí, ¿Qué fue lo que sacó en limpio con la reunión con la ministra Toá? Porque si se va a reunir con el subsecretario, me imagino que será para materializar algo que llegó con ella. Tuve una buena reunión con la ministra Toá, pero espero reunirme el martes con el subsecretario, pero también tenemos que reconocer que se demora mucho la burocracia estatal, el trámite de las leyes, y los chilenos estamos hasta el cogote con la delincuencia. Un padre no puede enviar tranquilo a su hija a la escuela, ni un adulto mayor puede salir a comprar pan a la panadería más cercana tranquilo. Son muy pocos las personas que duermen tranquilas en la noche, y es porque la delincuencia nos gana y los delincuentes cada vez son más violentos. Entonces, desde los municipios estamos pidiendo mayor fiscalización, mayor fortaleza al equipo humano, proteger a quienes nos protegen, y también un trabajo que sea a nivel país, porque no podemos trabajar 15, 20, 30 comunas específicas, porque los delincuentes se mueven de un lugar a otro, de una comuna a otro, y así vamos permitiendo que vayan otros sectores perjudicando el nivel de delitos, que es lo que el gobierno muchas veces no ha entendido. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sale también de esta situación lamentable, pero vemos que va a haber una coordinación con usted, con el subsecretario, y vamos a estar atentos también Matilde, a aquello. Sí, dígame. Matilde, nunca nos hemos bajado de una mesa de negociación con respecto a la delincuencia. Siempre hemos estado dispuestos a conversar, pero necesitamos cosas concretas por el bien del país. Y esta es una oportunidad más para poder establecer hechos concretos que fortalezcan a la Policía de Investigaciones, a Carabineros y a todas las direcciones de seguridad pública de los municipios para trabajar por el bien de Chile. Bien, alcalde Gustavo Alessandri, le queremos agradecer que nos haya atendido esta noche, que esté bien. Seguimos atentos entonces a lo que vaya surgiendo en materia de protección policial a raíz de esto, y usted recupérese. Muy buenas noches. Le agradezco, muchas gracias, que tenga muy buenas noches. Hasta luego. Y los invitamos a esta hora a revisar nuestro sitio web. En este caso, en el caso de Mario Acuña, ¿lo recuerdan? Bueno, ahora 3 exfuncionarios de Carabineros fueron declarados culpables por lesiones graves. Fue el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo que declaró culpables a estos 3 exfuncionarios de Carabineros. En este marco, en el marco del caso Mario Acuña, quien sufrió una golpiza luego de participar en un cacerolazo en el contexto del estallido social. Ellos fueron declarados culpables por lesiones graves en el contexto de apremios ilegítimos, 2 de ellos, mientras que el tercero fue declarado culpable por 2 delitos de apremios ilegítimos. Todos los detalles están aquí en nuestro sitio web www.cnnchile.com. Bueno, vamos a invitarlos a cambiar absolutamente de tema y les vamos a contar que los efectos de la crisis climática estarían provocando un cambio en la tonalidad de los océanos. Así lo indica un reciente estudio científico que plantea esta situación, la que se suma a un blanqueamiento de corales en Estados Unidos. Camila Ejía nos entrega más detalles. Estas imágenes muestran cómo el océano está cambiando su color. Se trata de 20 años de imágenes satelitales de agua que fueron recolectadas por un grupo de investigación del MIT que evidencia cambios en la tonalidad del océano, en el que habría una mayor presencia del verde. Nosotros sabemos que el agua es transparente, ya para empezar, y a medida que se va acumulando va volviéndose más oscura hasta que se vuelve azul, pero cuando uno ve un vaso de agua es transparente. ¿Qué es lo que da el color al océano superficial? Son las partículas que están disueltas en él.
Cuando hablamos de partículas disueltas no estamos hablando de partículas, estamos hablando de seres vivos microscópicos, que en este caso es el fitoplancton. Es una microalga unicelular que tiene clorofila, refleja la luz ambiental y captura CO2. El fitoplancton es una de las principales fuentes de oxígeno en nuestro planeta. Todos los componentes biológicos del ecosistema se verían afectados si el fitoplancton sufre algún deterioro o merma. Precisamente allí podría estar la respuesta. De acuerdo a los registros, el cambio de color del océano se debe a alguna modificación en este organismo específico. Cuando tú encuentras diferencias en la coloración de la superficie del océano, puede ser debido, y eso habría que comprobarlo luego en terreno, porque recordemos que estos datos son tomados desde mucha distancia, desde el espacio, a un cambio en el ensamble de especies de fitoplancton que nosotros podemos encontrar en los océanos. Por eso, científicos investigan de qué forma está cambiando esta microalga. Nuevamente, el calentamiento global podría ser una de las causas. O podría ser un cambio en otro tipo de materia que está presente. Pero en este estudio no podían concluir cuál fue, solamente que fue relacionado al cambio climático. Como el aumento de la temperatura o el balance o la acidificación pueden estar afectando a la distribución de determinadas especies. Por lo tanto, podrían estar desapareciendo unas o simplemente disminuyendo su abundancia y apareciendo otras o aumentando su abundancia. Por lo tanto, provocaría un cambio de color en el océano. Hay crisis climática y hay más derretimiento de la nieve, de los glaciares, de los ríos, que llegue más nutrientes, va a haber más material químico para que estos organismos puedan crecer. Otro efecto de la crisis climática y el aumento de las temperaturas del océano se está produciendo en las costas de Florida, en Estados Unidos, y está afectando a los corales. Datos de CNN Tiempo indican que la temperatura en la superficie del mar superó los 32 grados en algunas zonas, lo que está produciendo blanqueamiento, un fenómeno que impide a esta especie el poder alimentarse. Cuando se estresan, por ejemplo, un pequeño cambio de color, se altera la relación y se pierde los simbiontes de estas microalgas y después no pueden hacer fotosíntesis porque perdió su pareja. Y todo ese cambio normalmente no es reversible. Entonces significa una mortalidad grande. Por ahora, el estudio del color del océano no es concluyente en cómo va a afectar al ecosistema, pero grafica una vez más el avance y consecuencias de la crisis climática. La NASA anunció un hallazgo clave que podría demostrar si es que existió o existe vida en Marte. Se trata de material microbiano, el que ahora deberá ser analizado para conocer su potencial origen. Natalia Muñoz nos entrega los detalles. Recorridos por el planeta rojo que nos acercan a responder la pregunta que llevamos años investigando. ¿Existe vida? Hoy la humanidad está un paso más cerca de conocer la respuesta. Esto gracias a un hallazgo clave de la misión Perseverance de la NASA. El robot en particular tiene un laboratorio propio que es bastante básico, hace unos análisis químicos bien rápidos y lo que detectó con la recolección de algunas rocas del cráter Jezero es que habían rastros de moléculas orgánicas hechas en base a carbono. Contra este tipo de moléculas, en este caso de carbono, que forman una parte fundamental en lo que nosotros conocemos como los pilares esenciales de vida, da un paso para la investigación y eventualmente saber si en el pasado hubo sistemas o organismos vivos en Marte. Se trata de una posible presencia de ladrillos básicos de la vida formados hace unos 3.500 millones de años. Esto en el cráter Jezero, que albergó un enorme lago del que fluía un río, el que hoy está seco. Sin embargo, la luz láser que lleva el vehículo, el cual es conocido como Sherlock, detectó diferentes moléculas. Carbono con hidrógenos mezcladas en ambientes de minerales que fueron formados con probablemente presencia de agua. Minerales con abundancia de óxidos de magnesio, de calcio, de azufre, de fierro. Es un descubrimiento muy interesante y de hecho parte de lo que indica es que no es un descubrimiento aislado, que se haya encontrado una sola presencia de esta molécula, sino que en varias zonas. Este rover recorre el planeta, ¿cierto? Y va tomando muestras, haciendo sus experimentos y en varios de ellos ha encontrado esta molécula. Aquí en la Tierra este tipo de moléculas son asociadas a otros elementos como el nitrógeno y constituyen las bases para formar, por ejemplo, las unidades iniciales del ADN.
Eso sí, no hay que tomar decisiones apresuradas, ya que no se podrá analizar las muestras a cabalidad hasta que vayan a buscarlas al planeta rojo. Eso será en la misión de retorno de muestras de Marte en la década del 2030 y 2040. Si no tienen un origen biológico, que sigue siendo una posibilidad y esperamos, yo creo, todos los astrónomos poder demostrarlo en los próximos años, pero si no es un origen biológico, puede ser producto del vulcanismo del planeta, producto incluso de impactos de meteorito o de algunos tipos de interacción con el agua. Un primer lugar donde se podría evaluar este descubrimiento está en Chile. En el desierto de Atacama, científicos ya comenzaron pruebas con microorganismos que resisten ambientes extremos. El modelo de estudio que han usado los astrobiólogos ha sido efectivamente el desierto de Atacama, porque tiene características ambientales y del terreno. Es un buen modelo de estudio que permite extrapolar lo que estaría ocurriendo, ¿no es cierto?, en el planeta Marte. Por estos días también circula información que la propia NASA habría destruido por error muestras que se obtuvieron décadas atrás mediante la misión Viking, las que podrían haber tenido resultados concretos en caso de haber sido analizadas. Sin embargo, la investigación continúa no solo en Marte. James Webb cumplió un año de postales del espacio primitivo y su más reciente aporte muestra una guardería de estrellas, la zona de formación estelar más cercana a nuestra región del espacio a 400 años luz de distancia. Avances en la exploración espacial que buscan responder la gran incógnita por conocer si realmente existe vida allá afuera. Y estamos junto a Jacinta Molina para revisar todas las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Jacinta? Muy bien, Mati. ¿Cómo estás tú? Bien, sorprendida porque, en Estados Unidos se acaba de anunciar ya que es oficial el inicio de la huelga del sindicato de actores que amenaza con paralizar Hollywood. Yo no tengo recuerdo que un sindicato de actores en Estados Unidos haya hecho algo semejante. Revisando lo que está aconteciendo, los medios recuerdan que fue en la década de los 80 la última paralización solo de los intérpretes, de los actores, pero acá hay una peculiaridad. Tiene que ver con que coincide con la huelga de los guionistas, que se estaba manteniendo desde mayo. De hecho, acá lo que se votó fue sumarse a esa paralización. Y por primera vez en más de 60 años va a coincidir precisamente aquello, una paralización tanto de actores como de guionistas. Solo los directores, el sindicato de directores llegó a un acuerdo durante esta jornada en un día clave, por cierto, porque fueron semanas de negociaciones. El suspenso estaba principalmente en gran parte del día de hoy, porque se sabía ya desde anoche que estas negociaciones se estaban intensificando. ¿Negociaciones con quiénes? Bueno, con los estudios de cine y de televisión, porque lo cierto es que esta paralización histórica va a afectar a la industria del entretenimiento más poderosa que existe en el mundo, Mati, la de Hollywood, y eso implica, por cierto, las producciones en televisión, en streaming y también en cine. Sin ir más lejos, está en duda cuándo se van a entregar los premios Emmy, nominaciones que conocimos recién el día de ayer. No se sabe ahora cuándo, porque si está esta paralización, muchos de los actores ahí nominados como parte de esta paralización no van a participar en ese tipo de premiaciones. Otra cosa, además, tiene que ver con, por ejemplo, todas estas actividades de estreno de producciones, sobre todo ahora que se vienen dos estrenos muy importantes como Barbie, Oppenheimer. Bueno, eso también está en duda. De hecho, el día de hoy estaba la premier de Oppenheimer en Londres. Los actores abandonaron esa actividad una vez que se confirmó que ya se había decidido por parte del sindicato de actores ir a esa paralización, porque claro, una de las consideraciones que se tiene ante este tipo de manifestaciones es que ellos, como parte de este sindicato, se tienen que restar de toda promoción de las producciones que ahora están paralizadas. ¿Qué es lo que están pidiendo, Casi? Están pidiendo un aumento en los salarios. Dicen que acá son los directores ejecutivos de las compañías los que están quedándose con gran parte de los dineros, sobre todo de lo que viene del streaming, que ha sido algo que ha tenido muchísima popularidad en los últimos años, y dicen los actores no están viendo retribuciones al respecto. Pero además hay otro punto: el uso de la inteligencia artificial en las producciones. Dicen que eso es preocupante y están pidiendo también que se restrinja. Bueno, esa era la principal preocupación de los guionistas, ahora también de los actores sumándose a los guionistas.
Exacto, y vamos a escuchar de hecho declaraciones de la presidenta del sindicato de actores el día de hoy, cuando ya notifica esta determinación histórica, porque va a tener un impacto, por cierto, al paralizar producciones, una merma económica, y también entra Hollywood en un periodo de suspenso. Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa. Estoy sorprendida por la forma en que las personas con las que hemos estado en el negocio nos están tratando. No puedo creerlo. Francamente, lo lejos que estamos en tantas cosas, cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra cuando dan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Bueno, probablemente a ti, Mati, a ustedes en sus casas le era familiar el rostro y la voz de la presidenta del sindicato de actores, Fran Drescher, protagonista de The Nanny, una serie muy icónica también en la década de los 90, y que ella ahora está liderando este sindicato de actores que ha determinado el día de hoy ir a esta paralización, y con un discurso muy crítico a los estudios, a las compañías. Decía, son prácticamente quienes están quedando con nuestro dinero, nos sentimos víctimas en toda esta negociación, no nos gusta el trato que nos están dando, y por eso se han plegado a esta movilización que ya decíamos habían empezado los guionistas hace 2 meses. Hay un precedente que tiene que ver con la huelga de guionistas del año 2008, donde también fueron millonarias las pérdidas durante los 3 meses que duró, así que vamos a ver por cuánto se extiende esto, porque lo cierto es que implica, ya les decía yo, retrasos en cintas, en estrenos, paralización de producciones, algunas que estaban ya pronto también a estrenarse, suspensión de actividades tan millonarias como la premier de una película, precisamente por esta determinación. Bueno, hay que ver cómo... Nos vamos a trasladar, eso sí, a la parte sur del continente, porque están enfrentando una nueva y peligrosísima ola de calor. Hay advertencia por altas temperaturas que pueden ser récord en Italia, Turquía, Francia, España, Croacia también, donde incluso en este último país se han reportado ya focos de incendios forestales producto de esta situación. Y hablamos peligrosísima porque las consecuencias, incluso según los expertos, pueden ser mortales. Por eso la recomendación ha sido a las personas a hidratarse, a evitar exponerse a horas peligrosas, especialmente para los grupos de mayor riesgo. En Italia, donde se ha pronosticado, escuchen bien, una máxima que pueda llegar a los 48,8 grados, ya se ha reportado la muerte de una persona y han surgido también casos de turistas que han colapsado producto del choque de calor en medio de esta situación. Lo revisábamos también durante esta semana, Jacinta, que el año pasado se habían registrado 61.000 muertes a causa de la última ola de calor. El año pasado se registró, hasta el año pasado era el año más caluroso de la historia. Recordemos que en Londres hubo 41 grados, que llegó a derretirse el asfalto del aeropuerto de Heathrow. Bueno, nunca habían vivido una situación como esta. Bueno, ahora incluso en España hay una legislación que obliga a las empresas a permitirles a los trabajadores, a los que no tienen cómo proteger del calor, parar sus actividades. Exactamente, y de hecho está la peligrosidad de esta ola de calor que ya se está experimentando en esa zona del continente, que en Italia se le ha llamado por parte del Servicio Meteorológico como Cerberus. Tiene relación con un monstruo del infierno de Dante, y por eso también el nombre indica peligro ya de por sí. Así es. Tenemos otro tema. Bueno, me acordé de Ivo Voigt, que está en la cobertura en España, y contaba que era la 1, 2 de la mañana y tenían 32 grados. Exactamente. No baja. Bueno. Y ojo, porque hemos visto también que los episodios más fuertes se ven en este mes, todavía queda, de julio, y en agosto también. Agosto era tradicionalmente el mes del calor. Exactamente. Bueno, todo se está cambiando. Pero vamos a ver también qué sucede en las próximas semanas. Sobre todo, ya lo hemos reiterado, estos fenómenos se están agudizando con el paso de los años, tiene que ver con la crisis climática. Te decía, Mati, que tenemos otro tema para cerrar este reporte internacional. La delincuencia no da tregua, incluso en las aguas de California. Y no por personas, sino que, ya lo ven ustedes en las imágenes, me está robando
está robando la tabla. Exactamente. Una nutria agresiva. Así ha sido bautizada por las autoridades de California, que de hecho han pegado carteles y han advertido a los bañistas que tengan cuidado, porque no es el primer episodio de este tipo que protagoniza esta nutria. Ya tienen conocimiento de otras tablas de surf que ha robado a otras personas, y veíamos ahí ahí está uno de los avisos, por cierto, y en una de las imágenes veíamos también esta viralización de este registro. ¿Por qué? Porque claro, se ve que el animal primero llega, se apodera de la tabla, la muerde incluso la persona que estaba en ella, el surfista, que es quien después ahí explica qué fue lo que ocurrió. Se tiene que alejar, se tiene que salir de ella porque la nutria lo obliga, y por eso también la han llamado así, nutria agresiva, y la están buscando, de hecho, porque la consideran un peligro para la seguridad pública. No sé qué decirte frente a esta noticia, me parece graciosa, pero me imagino que para los que hacen surf ahí no es gracioso. Yo no sabía que pudieran ser agresivas con el hombre. Sí, es que eso ha llamado muchísimo la atención, y sobre todo también porque es un caso que se ha ido repitiendo. Ahora vamos a ver también el tratamiento al animal una vez que hay ahí alguna captura, claro. Porque, a la policía. Claro, porque se trata de un animal, por cierto, y ahí también hay que tener exactamente una consideración. Bien, Jacinta, muchísimas gracias por esta entrega informativa a esta hora de la tarde, de la noche. Ya nos vamos a la pausa, te invito, pero antes vamos a revisar esta información que da Metro a esta hora de la noche. Se informa que los accesos de la Universidad de Chile, la estación Universidad de Chile, línea 1 y línea 3, se encuentran cerrados por un procedimiento de seguridad. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora, y dice solo la combinación está disponible. Por supuesto, vamos a seguir atentos a lo que esté ocurriendo con esta información de Metro. Línea 1 y línea 3, entonces los accesos a través de la estación Universidad de Chile se encuentran cerrados. Nos vamos a la pausa. Esto es CNN Prime, noticias, solo noticias. Aquí en el estudio todos bailando. Es jueves, la previa al viernes. Bueno, para algunos hacen previa. Nosotros terminamos esta edición de CNN Prime. Les queremos agradecer su sintonía y los invitamos a que sigan acompañándonos, porque ya llega CNN Tiempo, y luego la invitación viene aquí de parte nuestra, porque llega CNN Íntimo. Hoy el invitado es el montañista Claudio Lucero, ya una leyenda en el montañismo, que dirigió la primera expedición de chilenos que conquistó el Everest. Así que sigan en nuestra sintonía, esa es la invitación. Jueves 13 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.